Buenos días, profesor. Mi nombre es Alan Salazar y hoy le voy a hablar sobre mi evaluación permanente 4, que vendría a ser en esta ocasión un tipo de maqueta en el que se interpreta un camino de escaleras con pasos y contrapasos con las respectivas medidas que usted nos había puesto en las instrucciones y que no supera la altura máxima. En las imágenes que usted ya habrá visto antes de entrar al video, como usted puede ver, ya hice las medidas de lo que vendría a ser aquí, tanto de ancho, de largo, de alto. Entonces, solo para que no quede dudas, vamos a hacerlo rápido. Las medidas de la maqueta, como usted puede ver, aquí se aprecia que es de 30 centímetros. Usted dijo que podía ser entre 25 y 30, pero ya en lo que respecta de estos otros lados, entre 17 y 18. Yo lo hice de 18 máximo, 18 centímetros. Entonces acá ya se puede interpretar que también todo esto vale a 30 centímetros y del otro lado 18 acá también. Ahora, con respecto a las escaleras, suman un total de 17, pero incluye descanso. Es decir, iban a salir un poquito más de 17, quizás 18, 19, y es por eso que casi entre la mitad del camino, un poquito más arriba, puse este descanso para que se diera a entender que efectivamente iban a salir un poco más de 17 escaleras, pero a pesar del descanso implementado, eso no hubo problema en que superara la altura máxima, ¿no?, que usted nos había pedido, que eran 3 metros con lo del escalímetro en escala de 1 en 10. Como usted puede ver, hasta en la plataforma, todo eso, son ahí 3 metros. Ahí está. Son 3 metros, así que de todas formas todo el camino recorrido, incluyendo un descanso, no supera la altura máxima, así que por ese lado está bien. Ahora, como usted ya pudo ver las medidas y también de alto, me gustaría hablar un poco sobre cuál es el significado de toda esta maqueta. Ok, bueno, en primer lugar, yo basé esta maqueta inspirándome en, imagínese, ¿no?, un personaje que usted puede apreciar, un personaje que usted puede ver, ¿no?, que a lo largo de su vida, a lo largo de su camino, ha tenido diferentes obstáculos, diferentes victorias, diferentes misterios que lo rodean, diferentes personalidades. Un personaje más enfocado en la lucha libre. Entonces, en este caso, aquel personaje tiene que pasar por todo un camino de éxitos momentáneos, dificultades o hasta incluso misterios que él no conoce. El personaje ha pasado por muchas cosas desde sus inicios, desde ser un novato a formar equipos random con otra gente, a ser parte de un grupo, un stable que quizás pensó que se sentía muy cómodo, pero al final no lo fue. Entonces, el camino inicia aquí. Cuando nosotros formamos un camino en la vida misma, no sabemos qué es lo que nos depara en el primer paso. Todo lo que usted puede ver acá, todas estas escaleritas con este diseño de azul, se puede interpretar, o yo lo interpreto más bien como cosas que no sabemos que van a pasar en nuestro camino al éxito, pero aún así los afrontamos. Entonces todo esto interpreta como el misterio, ¿no?, que no sabemos qué nos espera. Pasamos de ese éxito por cosas buenas, momentos buenos, pasamos luego quizás por momentos malos, momentos buenos otra vez, momentos misteriosos que no sabemos, pero igual aún así lo afrontamos, y así es todo un camino hacia la cima. Y en ese camino, siguiendo hasta arriba, hay un momento en nuestra vida en el que nosotros dudamos de nosotros mismos, de nuestras capacidades,
no porque otros nos los hayan dicho, sino porque a veces nosotros mismos creamos a veces ese subconsciente mal hecho, pero aún así decidimos continuar y nos tomamos a veces un descanso, ¿no? Un descanso de todo, pero luego continuamos y puede que las cosas no nos sigan saliendo bien, pero luego sí, y luego todo es un misterio, pero a fin de cuentas llegamos al objetivo máximo. Este dibujo se puede interpretar como, yo lo interpreto como el objetivo máximo, la gloria alcanzada, porque después de tanto esfuerzo, tantos obstáculos, tantas cosas buenas, malas o misteriosas que hayan pasado, al final siempre vamos a obtener recompensa. Entonces, más allá de esa filosofía, ese pequeño mensaje, como yo le mencioné al principio, se trata de un personaje de la lucha libre. Yo lo considero, para mí es una inspiración de vida. Va más allá del personaje, digamos, va más que nada al lado de la persona, porque se supo reinventar. Con el paso de los años tuvo fracasos, tuvo éxitos momentáneos, pero a fin de cuentas trató de reinventarse una y cada vez, queriendo ser alguien que quizás no era realmente, queriendo seguir los pasos de su padre, quizás no era el camino correcto, queriendo escribir su propia historia, pero no lo dejaban por dificultades externas o simplemente querer seguir las órdenes de sus jefes. Entonces, comencemos hablando desde lo más abajo. Como usted puede ver, este es un círculo, ¿no? Y acá, si este es como un pequeño piso, y ahí luego comienza el camino hacia abajo. Interprete como que las escaleras ahí vienen desde aquí, pero luego van así, van bajando en círculos hacia el último. Entonces, ¿cómo asociamos esto con el personaje? El personaje tuvo un momento en su vida en el que no se sentía cómodo con lo que estaba haciendo, no se sentía cómodo con el tipo de luchador que estaba interpretando en la empresa. Un tal de nombre Stardust era el personaje, que era un personaje, le dieron el personaje de un ser cósmico, estrellas, polvo, mágico, todo. Pero él, la persona detrás de ese personaje que está interpretando decía que no sentía como, que se sentía como un payaso. Entonces es lo más al fondo, ahí como usted puede ver, ahí en lo más al fondo, ahí se encontraba atrapado. Entonces poco a poco poco a poco dejó de ser ese personaje irrelevante que no le hacía bien a nada y comenzó a hacer su propio camino. Entonces sale de lo más al fondo y va y viene y recién comienza a hacer su camino. Pero en eso, mientras más va subiendo, más se hacen las preguntas. Hubo un momento en el que él formó un legado con otras personas, trató de formar su propio legado o seguir el legado de su padre. Es realmente lo que él quería hacer, no lo sabía en ese momento. El legado que él quería dejar o el legado que quería continuar, ya que su padre, de la persona de la que, como yo le digo, a mí me inspira, su padre era luchador también. Entonces ahí viene el dato, ¿no? De, ¿quiere seguir el camino de su padre o quiere ser alguien más? Ese legado al final no funcionó, por más que también era guiado por otras personas, no funcionó. El legado se disolvió y él continuó su camino. Entonces se vuelve a hacer la pregunta en esta otra puerta. ¿Quiere ir por el camino del sueño? ¿El sueño de qué? El sueño del que su padre nunca pudo conquistar. ¿Cuál es ese sueño? Ganar el campeonato máximo de la empresa, el que está viendo usted justo acá. Entonces, él se volvió a hacer la pregunta. ¿Quiere seguir el camino del dream, del sueño? Y pasar por esa puerta es tan fácil como eso. Él no lo hizo. No quería seguir el sueño de su padre. A fin de cuentas luego descubrió que quería seguir su propio camino. Entonces en eso también se hizo la pregunta, o se hizo creer a sí mismo, que él era... Llegó un punto en el que, no sé, quizás por ego o por simplemente porque le creció
el ego, se hizo la pregunta, ¿tú realmente eres dashing? O sea, ¿eres perfecto? ¿Te consideras a ti un ser perfecto por más todos los errores que hayas tenido? Él no sabía responder. ¿O te consideras alguien que luego de tanto camino recorrido te consideras alguien ondashing? Ondashing es decir, como totalmente roto, un personaje con todos los fracasos habidos y por haber. Entonces él estaba en esos dos extremos. O era alguien totalmente que no servía para nada, o se creía alguien totalmente perfecto. No solo por las palabras que le estaban imponiendo, sino por a veces eran comentarios externos también de familiares, amigos. Él no sabía cuál era realmente su camino. Entonces por eso se hacía la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Quién realmente eres tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Cuál es el camino de la vida que quieres seguir? Imagínense como que estas plataformas azules son un reino que él ha creado. Y entonces, en ese reino que él ha creado, al final solo dejó esas preguntas en el aire. ¿Cuáles preguntas? Si continuar un legado era lo correcto, si continuar un sueño, el sueño de su padre, no el sueño de él propio, si se creía perfecto o no. Y entonces al final dijo, no soy nada de esas cosas. Él dijo, no soy nada de esas cosas. Yo soy quien quiero llegar a ser, todo por mí, o sea, en base a mi esfuerzo. ¿Quién es él? Profesor, le presento a mi personaje. ¿Quién realmente es él? Fuera de todas las preguntas, él es solo él, como ninguno igual. El único inigualable, el personaje de la pesadilla americana, Cody Rhodes. No más sueños de alguien más, por más que haya sido su padre, no legados dejados en el pasado, no seres perfectos, no seres totalmente imperfectos, es solo él. Él descubrió su camino a través de todo lo que tuvo que pasar, ya sea bueno o malo, a través de todas las experiencias, él es quien es hoy en día en base a todo eso. Y todo empezó saliendo de ese hoyo oscuro llamado Stardust, que no se sentía cómodo siendo quien era. Y él solo está aquí hoy en día, The American Nightmare, la pesadilla americana, con un solo objetivo: escribir su propia historia, su propio legado, su propio sueño, con esfuerzo. Puede tomar inspiración, claro, de su padre o de otras cosas, pero a fin de cuentas él va a escribir su propia historia. Él es el autor de su propia historia. Y esa historia, ese objetivo, aún está en proceso. Entonces él se va a quedar siempre con la frase de termina la historia, terminar la historia. ¿Cuál es la historia? Superarse a sí mismo, encontrar su propio destino y también, claro, ganar el campeonato máximo. Quizás no por su padre, porque ese era el sueño de su padre. Hacerlo a esfuerzo propio. Labrarse un camino él solo y lograr el campeonato máximo de la empresa. Ese objetivo parece más temprano que tarde. Podría darse en WMXL, es decir, WrestleMania 40. 40 está interpretado en números romanos. Ahí es el escenario en donde él puede, después de todo el camino atravesado, lograr terminar su historia de una vez por todas. Conseguir el campeonato máximo de la empresa en la que él tuvo que reinventarse una y otra vez. En la que su padre fracasó su sueño de ganar el campeonato máximo y posteriormente lamentablemente falleció. Eso ya es otra cosa, pero la cosa es que ya no está con nosotros en el mundo. Pero a fin de cuentas, ahora lo importante es que Cody Rhodes, la pesadilla americana, tiene el objetivo claro. Bueno, profesor, esa es, ¿cómo decirlo? Ese es el trasfondo, esa es la historia de todo esto, de la maqueta. Quise darle esa historia,
eh, porque realmente para mí es alguien, un personaje que admiro mucho, una persona muy buena dentro y fuera del ring. Yo lo respeto y yo de verdad espero que cumpla ese sueño, ese objetivo que él tiene, que él mismo tiene, terminar su historia. Y espero que lo logre en WrestleMania 40. Bueno, profesor, fuera de toda esa historia, esa es la maqueta, al final cómo quedó, con las respectivas escaleras, como ya le dije, son 17 pasos, iban a ser 19, más que nada en este lado. Y como se dijo, ¿no? Si superan los 17 pasos, es necesario poner un descanso, está el descanso ahí. Y aún así no supera la altura máxima, está bien, está al límite, así que por eso lo está bien. Y también le puse esas cositas como pequeñas, estas cositas como que como pequeñas puntas, e interpreta como las barandas básicamente. Eso sería básicamente todo, profe. Muchas gracias por haberme escuchado y gracias por su atención. Nos vemos.